Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver ahora el video 1.2, que será una introducción a la estadística y a los principales conceptos, vocabulario, jerga del campo disciplinar. eh, y será con esto el cierre de la unidad 1, antes de la semana que viene ya arrancar con la unidad 2 de estadística descriptiva. Entonces, la unidad 1 es una introducción, lo van a encontrar en el apunte teórico como unidad 1 y ahora les voy a comentar cómo avanzamos, pero lo pueden empezar a leer ese apunte a partir de esta clase. Empieza con la definición de estadística. Hay muchas maneras, van a abrir manuales y manuales de estadística que tienen diferentes maneras de definir este campo disciplinar, pero por su simplicidad y por una definición de amplio espectro nos quedamos con este concepto que está en el apunte, en la página 4, que es ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones más eficaz. Este es el concepto más general de estadística y el que vamos a tomar en esta cursada. Vamos a ver que cada uno de estos conceptos implica cuestiones diferentes, ¿no? Pero lo vamos a ir recorriendo con el avance de la materia. Podemos asegurar que la estadística, sin dudas, es hoy una herramienta utilizada en muchísimos campos, en empresas, en marketing, en comercialización, recursos humanos, finanzas, ventas, también en gente que trabaja en gobiernos nacional, provincial, municipalidades, en la investigación, desde ya, en la investigación científica, tanto en el campo de las ciencias sociales como en el campo de las ciencias médicas, biológicas. Actualmente estamos en un periodo donde los epidemiólogos, que lo habrán escuchado, también utilizan la estadística. Cuando uno ve la cantidad de casos de contagiados sobre el COVID-19, son todas estadísticas. Eh, la Organización Mundial de la Salud también. Eh, bueno, en un montón de aplicaciones en materia educativa, muchísimo. El Ministerio de Educación de la Nación y los distintos dependencias educativas usan mucho las estadísticas, eh, la estadística como una herramienta para análisis de información. Un primer concepto, una primera diferencia importante para hacer es que lo vamos a ver en el curso, es una diferencia fundamental entre la estadística que es descriptiva y la estadística que es inferencial. La estadística descriptiva, como vamos a ver, va a ser la unidad que viene, y después la estadística inferencial va a estar sobre todo más profundizada después del primer parcial. Pero es importante entender la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la ciencia que recoge, organiza, presenta y analiza datos. Se dedica a descubrir las regularidades y características existentes en un conjunto de datos para poder interpretar la información. Es decir, nosotros tenemos una base de datos con determinadas filas y columnas. Las filas son los registros, las columnas son las variables. De lo que se dedica la estadística descriptiva es a poder organizar, presentar y analizar esos datos que están presentes en un conjunto de datos, sin preguntarse si es una muestra, son los datos de toda la población. Es la parte más clásica, más conocida y más elemental de la estadística, lo que es la estadística descriptiva. Y hay tres elementos que son los principales, que lo vamos a ver en las próximas 4 clases. Tabulación, que es generar tablas, que vamos a empezar la semana que viene. Gráficos, que es como visualizar resultados, que también es a partir de la semana que viene. Y las medidas de resúmenes, que van a ser la otra semana, que es sobre todo de tendencia central y dispersión, que es cómo generar un número que me resuma esos datos, ¿no? Sea un promedio, una mediana o un desvío estándar. Eso es la estadística descriptiva. Ahora bien, la estadística inferencial, que la vamos a ver sobre todo después del primer parcial, se podría definir, y esto está en el apunte teórico en la página 11, como la estadística inferencial se la puede definir como la mejor conjetura
qué es posible obtener del valor de una población sobre la base de la información de una muestra. Entonces, resumiendo cómo podemos definir la estadística inferencial. Nosotros tenemos una población, por ejemplo, queremos conocer el promedio de edad de los estudiantes de la Universidad de Moreno. Ese promedio de edad, ese indicador, es, por ejemplo, 35.3 o 30.2 promedio de edad. Ese valor de la población, nosotros de la única manera que tenemos de conocerlo es midiendo a todos, hacer un censo. Pero hacer un censo es muy complejo de todos los estudiantes de Moreno. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una muestra y esa muestra obtenemos un promedio también, pero es el promedio de la muestra. Y esa es una estimación de ese valor de la población que generalmente no conocemos, o desconocemos, o es muy caro, o lleva mucho tiempo, muchos recursos poder medirlo en su totalidad. Entonces, de eso se ocupa la estadística inferencial, de cómo generar la mejor estimación de una población, del valor de una población a partir de la información de una muestra. Por eso el conjunto de datos muestrales puede analizarse y describirse de la misma forma que lo haría si fuese de la población completa. Por eso un conjunto de datos u observaciones de una muestra puede utilizarse en un doble sentido. Primero, para describir el propio conjunto de observaciones, y segundo, para poder inferir o predecir lo que ocurre en la población. Describir este conjunto de observaciones utilizaríamos herramientas de la estadística descriptiva. Y después, para inferir o predecir algo de lo que ocurre en la población, utilizamos la estadística inferencial. Algunos conceptos de vocabulario jerga para tener en cuenta, y que también están en la unidad 1, en la página 11 del apunte teórico. El concepto de población, ¿no? Conjunto de individuos u objetos de estudio. Las medidas obtenidas a partir de todos ellos se las llama medidas poblacionales. Como les decía recién, si nosotros queremos obtener el promedio de edad de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, deberíamos medirlos a todos, deberíamos hacer un censo, y si lo hiciéramos, obtendríamos, si a cada uno le preguntáramos su edad y haríamos un promedio, obtendríamos el valor de la población. Ahora, eso, como les decía, es muy difícil. Lleva mucho recurso, mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Generalmente en el campo disciplinar sacamos muestras, que es, por ejemplo, seleccionar aleatoriamente 800, 1000 estudiantes de la Universidad de Moreno, preguntarles la edad y hacer un promedio. Ese promedio va a ser un promedio de la muestra. Por eso va a ser una medida que se llama medida muestral, porque está basada en una parte de la población. Y con eso vamos a hacer estimaciones sobre la población. Entonces, una diferencia importante siempre a tener en cuenta es una población y lo que es una población y lo que es una muestra. Una muestra, recuerden, es una parte, una porción de esa población que está bajo estudio. Otro concepto que hay que tener y es muy importante es el concepto de variable. Que variable es toda característica sujeta a observación, medición o conteo. Toda característica sujeta a observación, medición o conteo. Por ejemplo, la edad de las personas, como les mencionaba recién. La edad se puede preguntar, se puede registrar, y es una característica de esa población o de esa muestra. El porcentaje de alumnos reprobados, la longitud, si por ejemplo nosotros mediríamos escuelas, el porcentaje, y preguntáramos a cada escuela cuántos alumnos reprobados tiene. Si midiéramos tornillos y viéramos cuál es su longitud, es una característica del tornillo, su longitud. La lamparita, una lamparita, su duración es una característica de la lamparita. Entonces, una variable generalmente en una matriz de datos está en las columnas, ¿no? Cada columna es una variable y son características que se pueden observar, medir o contar de una población bajo estudio.